Bueno, vamos a abordar un poco someramente la, la, un resumen de los hermanos Karamazov. Primero se hace una descripción de Fyodor Pavlovich, el padre de cuatro hijos. Primero se casa con una mujer eh, rica, de gran dote, y tiene a Mitya, a Dmitry Karamazov. Después, después esta le pegaba a Fyodor Pavlovich y lo dejó. Y se cuenta que Fyodor Pavlovich lloró cuando se enteró de la muerte de la mujer. Se echó a llorar y se alegraba. Y esto lo dice Fyodor Dostoyevsky, que en caracteres como de él suele pasar que suele pasar que se alegran y a la vez se entristecen. Después tiene la segunda esposa, que no era de gran dote, pero tiene a dos hijos. Dios la bendice con dos hijos. A Iván, Iván Karamazov y Alyosha o Alyosha, el héroe de Dostoyevsky. Él lo cataloga en el prefacio como el héroe. Ya, entonces, eh, era tan mal padre, Fyodor, que lo abandonó totalmente. Después, Dmitri lo crió Grigori, el criado de Fyodor Pavlovich, y lo crió de una manera pobre. Y a Alyosha y Iván se criaron en varias casas, fueron cambiando de casa, y por un lado sufrió Iván y Alyosha lo quería mucho. Ya, entonces pasaron los años y ya el Dimitri tenía 28 años, Iván 24 y, y Alyosha 21 creo. Y se reunieron de un modo se reunieron de un modo a modo de burla. No sé de quién salió la idea, pero se reunieron en la ermita, en el monasterio del Star Sósimo, para que bajo su autoridad decidiera el futuro de estas personas. Dimitri le había pedido dinero de la herencia que le tocaba por su madre, y le pidió dinero de la herencia que tomaba, y le fue dando pequeñas cantidades hasta que le dijo que ya no quedaba más y que incluso podía ser que estará en deuda con Fyodor Pavlovich. Ya, y
en una oportunidad a Fyodor Pavlovich le entregó 6.000 rublos a Mitya para que no volviera a pedir más de la herencia de su madre, de la dote, gran dote que le habían aportado. Y, y hubo una joven que se enamoró Mitya de esa joven que quería vengarse porque lo había despreciado y le ofreció que le iba a pasar 3.500 rublos para salvar a su padre de una cuenta que se había producido el padre de la muchacha aristocrática y, y la muchacha llegó a la casa de Dimitri después de lo que pasó con su padre y le hizo una profunda reverencia. Y claro, fue, fue algo vergonzoso. Y, y ya entonces esa era la prometida de Dimitri y, y había otra mujer por la que estaba locamente enamorado Dimitri, que era Gruchenka. Y entonces se reunieron en la celda del monasterio y, y Alyosha se había preparado para pasar el resto de su vida como monje. Pero después le diría el estar Sósimo que tenía que vivir en el mundo secular para salvar a su hermano. Entonces se reunieron y el viejo payaso empezó a hacer alusiones impías y, y al final llegó Mitya y le dijo que quería que le diera plata Fyodor Pavlovich para ir a gastárselo con una puta. Y se lo reveló al estar el Sósimo y, y todo se convirtió en un completo escándalo. También estaban los tres hermanos, el padre, Kalganov, algunos padres, Sósimo, y al final el Sósimo se inclinó y se arrodilló ante Mitya. Después le explicaría Sósimo a Alyosha que eso se había inclinado ante los grandes sufrimientos que iba a pasar Mitya y no se equivocó. Al final puede que Mitya haya sido el que mató a su padre. Entonces se estaban ante una catástrofe y el Estado Sósimo lo predijo. Se dio cuenta que iba a pasar algo terrible. Y así sucedió. Después, Alyosha va a visitar a la Verkhoseva
y se encuentra con Gruchenka y Gruchenka le dice a Bergocheva que se había inclinado ante Dimitri y que había ido a traficar con su encanto. Y esto le ofendió tanto a la Bergocheva, a Katia, que se puso furiosa y el poco más que le iba a pegar a Gruchenka, y Gruchenka se fue y hizo todo ese escándalo para que Alyosha le comentara a Mitya lo que había pasado. Y después, muy someramente, pasando por encimita, hubo una conversación que tuvo Rakitin con Alyosha, y Rakitin le dijo a Alyosha que iba a haber una muerte en su familia de su padre, y que uno de los dos iba a ser Omitia, podría haber sido el asesino del padre. Ya después se conocieron Iván y Alyosha, y le admitió que, que creía en Dios, pero que no estaba de acuerdo con su mundo, con la creación. Y esto era como afirmar que Dios no existía. Entonces, Iván era ateo y decía que si no existe Dios, entonces todo está permitido. Y no existe virtud, no existe inmortalidad del alma. Y le relató una cuestión sobre el Gran Inquisidor, en que habló de los niños, los sufrimientos de los niños que eran injustificados. Habló habló del Gran Inquisidor, que había sido un inquisidor que vio a Cristo volver hacia 1500 después de Cristo. Lo vio a lo vio lo vio volver y lo hizo detener, y le dijo: si ordeno que te maten mañana, lo harán. Y lo amenazó a Cristo, y no sé cómo se pudieron identificar a Cristo, pero lo identificaron, y era una certidumbre que tenía en el corazón el viejo inquisidor, y le relató que había renunciado a darle el pan a los hombres, y en cambio, en vez de eso, le dio la libertad. Y en eso se basa el diálogo que tienen Alyosha y Iván.